Para la música, para el arte no existen fronteras y por eso estamos en esta hermosa casa, Radio Libre, que nos abre sus puertas y nos da la oportunidad de compartir nuestra música de la tierra del norte argentino para todos ustedes. Vamos a cantar entonces Samba para olvidarla, que canta Vivi, y después hacemos Regalo de Amor, a ver si nos animamos un poquito. Bueno, yo empecé con el folclore porque es lo que ya me trae la sangre del interior de Formosa del Oeste. Empecé a estudiar, a conocer otros estilos, hice, interpreté, toqué, busqué, encontré, me gustó, pero en cuanto a lo que me llena es el folclore y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Probé con otros estilos, me encantan otras cosas también de la música, pero lo que me llena y me identifica es el folclore. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame hoy. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar. Lo mío pasó casi sin querer, digamos, ya dejé correr bastante tiempo hasta que me di cuenta del camino que yo quería seguir. Igual, de todas maneras, es algo que de familia entre nosotros se transmitió siempre, desde chiquitos, es la música que escuchamos, las cosas que compartimos, las vivencias que tenemos también. Todo hace al folclore, ¿no? Y de alguna manera eso invadió nuestra personalidad y nos fue formando también. Camino que recorrí desde mi infancia pasada, unos pequeños ranchitos y tus calles despobladas. Tiempo de carro, de bueyes, de camino y de pantano, se me hace que te estoy viendo como han pasado los años. Y curtidos por el sol, aquellos viejos paisanos, sin pedirte nada a cambio, siempre tendieron su mano. Ya te dieron otro nombre de aquel caudillo norteño, sos Villa General Güemes junto a tu río porteño. Todo terminó y concluyó en el folclore, que es algo que, bueno, particularmente lo he sentido siempre como muy motivante hacia mí, ¿no?
creo que hacia toda la gente que está unida en el folclore es la sensación que le produce el folclore, ¿no? Ya sea paraguayo, argentino, boliviano, peruano. Una chacarerita entonces, Una chacarera. Marian, para que... Para la tía que le gustó el cachilo dormido. El cachilo dormido para la tía también que... Cuando pasen por Santiago, camine sin hacer ruido, porque en un lugar del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizás buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, florcita salavinera, llegando los carnavales, se le ha y volver chacarera. Llegando los carnavales, se le ha y volver chacarera. Segunda. Y nuestro repertorio está compuesto por chacareras, zambas. Tenemos también un poquito de... Estamos queriendo perderle el miedo a los regionalismos y hacer un poquito de chamamé, de guarañas. Bueno, hoy acá en la radio hemos cantado un par de guarañas. Yo particularmente lo siento mucho desde el amor y desde la unión sanguínea que yo tengo con Asunción, con Paraguay, mi madre es paraguaya, mis abuelos siempre, bueno, me han hablado en guaraní. Por ahí un poquito el miedo a no pronunciar bien todavía, que es bueno, lo que nosotros estamos queriendo e interesados en descubrir, ¿no? Para el cachilo dormido, florcita salada.